Bien, ya vimos las variables utilizadas con números y con cadenas de texto o string. Ahora vamos a ver las variables utilizadas con booleanos o valores de verdad. Los valores de verdad en JavaScript eh, y en casi todos los lenguajes de programación son dos: true o false, es decir, verdadero o falso. Son los únicos valores de verdad que podemos trabajar y obtener. Eh, Podemos pensar los booleanos o los valores de verdad como respuestas que nos da JavaScript a preguntas que le hacemos. ¿Qué tipo de preguntas le podemos hacer a JavaScript? Las preguntas que les hacemos son comparaciones, es decir, podemos comparar dos valores y preguntarle a JavaScript si dicha comparación es verdadera o falsa. Por ejemplo, declaremos una variable comparison eh, que sea eh, que sea la comparación entre 3 y 6. Vamos a preguntarle si a JavaScript y 3 es mayor a 6. Eh, por supuesto, mayor es el número, el mismo símbolo que en matemática. Y si debugueamos esta variable, nos va a dar como resultado true, porque la comparación es verdadera. False, porque la comparación es falsa, ya que 3 es menor a 6. Eh, Como pueden ver, nos da false. Si, en cambio, cambiamos y le preguntamos si a JavaScript si 3 es menor a 6, nos va a dar efectivamente que es verdadero, como pueden ver acá. Ahora bien, ¿qué tipo de comparaciones podemos tener en JavaScript? ¿Cuáles son todas las comparaciones que podemos tener? Por un lado, tenemos la de si es mayor, ¿sí? Un número es mayor a un valor es mayor a otro. Luego podemos preguntar si otro valor es menor a otro. Lo que también podemos preguntar es si un valor es menor, mayor o igual a otro. ¿Sí? Por ejemplo, el mayor seguido del igual. En este caso, 6 es mayor o igual a 6. Es verdadero, porque es igual, es una de las dos, o es mayor o es igual. Entonces, como es una de las dos opciones, es igual, esto da como verdadero. Si lo chequeamos, nos fijamos acá, nos da true. Lo que podemos preguntar también es el inverso. Si un número es menor o igual a otro número, ¿sí? Este también nos va a dar verdadero porque 5 no es menor a 5, pero sí es igual. Lo que también podemos preguntar es si un valor es igual a otro. El igual se hace con tres signos de igual. Es decir, esto va a ser falso porque 10 no es igual a 8. Lo que podemos, la última comparación que tenemos es si un valor es distinto, que es distinto se hace con signo de exclamación, igual igual a otro. Este último, como 5 es distinto de 7, nos va a dar efectivamente verdadero. Por supuesto que la función más útil no es simplemente comparar valores, sino comparar variables. Por ejemplo, si tenemos todas variables con distintos valores, podemos hacer una comparación entre estas variables. Por ejemplo, let y preguntar si A es, por ejemplo, igual a C. ¿Sí? En este caso, si dibujamos E, nos va a dar falso porque A es igual a 6 y C es igual a 7. Entonces, si recargamos, nos va a dar falso. Esto nos permite chequear, por ejemplo, si una variable es igual a otra. Por ejemplo, si nos da B y D, nos va a dar verdadero, nos va a dar también falso porque son iguales. Pero si chequeamos si es, por ejemplo, menor o igual, como son iguales, nos va a dar verdadero. Ahora bien, también podemos comparar resultados de operaciones más complejas. Por ejemplo, si hacemos entre paréntesis, preguntamos B por D
menor a A por C. Como pueden ver, ya es una operación un poco más compleja y no sabemos inmediatamente quizás la respuesta y tenemos que calcularla. JavaScript nos da fácilmente la respuesta a esto. Efectivamente es verdadero, porque B por D, 5 por 5 es 25 y A por C por 7 es 42, por lo tanto 25 es menor a 42. Por otro lado, también podemos comparar strings, o sea, las comparaciones son entre valores, no necesariamente entre números. Podemos preguntar, por ejemplo, si casa es igual a árbol o a gato. Eh, Lo que obviamente la comparación entre string es carácter por carácter, es decir, si todos los caracteres de una string son igual a todos los caracteres del otro. Esto evidentemente nos va a dar falso, como podemos ver acá. Ahora bien, también podemos comparar si una string es mayor a otra. Las strings se comparan el valor, el orden en el orden alfabético. Por lo tanto, como gato empieza con la letra G, es más grande que casa que empieza con la letra C. Entonces, por lo tanto, casa es menor a gato, como pueden ver, queda verdadero. Por supuesto, si el orden alfabético, si las dos primeras letras son iguales, se pasa a comparar la segunda y así sucesivamente. Finalmente, quizás ahora no se pueda ver inmediatamente cuál es la razón de ser o el sentido de los booleanos, pero ya vamos a ver inmediatamente en los próximos videos que nos van a permitir controlar el flujo de la ejecución del código, ya que vamos a poder comparar dos valores y determinar en relación al resultado para dónde queremos que el código vaya y siga ejecutándose. Ahora bien, un par de detalles más respecto a las variables. Una vez que una variable está declarada, no podemos declararla nuevamente. Por ejemplo, si ya tenemos la variable letHome igual a casa, no podemos hacer letHome igual a, no sé, edificio. Si probamos a hacer esto, nos va a tirar un error porque la variable, como dice, ya fue declarada. Entonces es importante que siempre que le queramos asignar un nuevo valor a una variable, no la declaremos nuevamente, sino que simplemente invoquemos un nombre y le asignemos el valor que queremos. Por otro lado, también tenemos las constantes. Las constantes, a diferencia de las variables, son digamos, variables que no pueden variar su valor, es decir, quedan fijos el valor con el que se le asigna. Las constantes se declaran con la palabra clave const y se escriben todos en mayúscula, por ejemplo, y separadas las palabras con guión bajo, por ejemplo, myConst, ¿sí? Y le podemos dar cualquier valor de variable como el que nosotros queramos. Si lo debugueamos, vamos a tener exactamente igual que una variable en el mismo valor. Pero la diferencia es que si, por ejemplo, eh, antes que nada, las constantes se escriben de esta forma para separarlas e identificarlas de las variables comunes. Si nosotros intentamos modificar el valor de la constante, por ejemplo, a 1, nos va a devolver un error, porque estamos asignando un valor a una variable constante. Entonces, las constantes son simplemente variables que no pueden cambiar su valor. Esto es importante conocerlo porque hay veces en las que necesitamos variables que sean fijas dependiendo el tipo de operación que estemos realizando. Entonces es importante conocerlas y saber que son una herramienta más. Ya veremos algunas ocasiones en las que nos van a servir utilizarlas a diferencia de variables. Por último, hay tres valores importantes que deben conocer que son valores nulos. Es decir, valores que significan o representan en JavaScript la ausencia de valor. Estos valores son, por un lado, un defined, que ya vimos como el caso particular.
undefined, el otro es null y el otro es none. ¿Sí? La diferencia, estos valores significan, no significan nada, es decir, representan la ausencia de valor. Undefined significa que no se le asignó ningún valor a la variable, ¿sí? En cambio, null significa un valor nulo, es decir, que no tiene valor. Es una diferencia sutil, pero es importante conocer la diferencia. Es decir, null es distinto si comparamos, por ejemplo, hagamos una variable let donde comparamos a es igual a b, nos va a dar false porque null es distinto de un defined. Como podemos chequear, nos da false. ¿Por qué es esto? Porque en la variable b tiene un valor asignado, o sea, está definido. El valor que le asignamos es null, que es un valor nulo. Es decir, tiene un valor asignado nulo. En cambio, A no tiene ningún valor designado, o sea, no está definido. Es una diferencia muy sutil, pero es importante conocerla. Por otro lado, NaN significa es el resultado que la operación no es un número. Por ejemplo, si queremos dividir, por ejemplo, si queremos hacer casa dividido 5, esto es una operación matemática que no tiene sentido. Entonces, JavaScript nos va a decir, el resultado de esta operación no es un número, como podemos ver acá. Entonces, son valores importantes que hay que conocer porque muchos de los errores que generalmente se ocasionan es porque tenemos problemas con las variables no están definidas, los resultados de operaciones nos devuelven resultados nulos, o a veces hacemos operaciones mal y nos devuelven un valor none. Entonces es importante conocer cada uno de estos valores y saber las diferencias porque nos van a aparecer bastante seguido a lo largo del código. Así que bueno, esto es un repaso general de lo que tenemos de las variables. En este video vimos lo que son los valores de verdad, los booleanos, que son true, false, y cómo nos sirven del resultado de comparaciones. Las comparaciones que tenemos ya las vimos, son mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, igual y distinto. También vimos que son las constantes y también vimos los valores nulos, undefined, null y none. Ahora en el próximo video vamos a empezar a ver cómo podemos empezar a manejar el código, la ejecución del código y controlar el flujo de ejecución para empezar a decirle al código que vaya por donde queremos dependiendo de los valores de cada variable. Y para eso vamos a hacer mucho uso de los valores booleanos. Hasta la próxima.